Mujeres originarias, que desde la prehistoria fueron creadoras de ciencia y tecnología. Comprendieron la naturaleza y desarrollaron conocimientos sobre química, física y botánica. De ellas también heredamos esta sabiduría. Bueno, mi nombre es Gabriela Calvo Vargas, soy geóloga y tengo una especialidad en, por experiencia en minería también y en el área ambiental. Y también soy profesora de la Universidad de Costa Rica. En mi carrera profesional de más de 20 años de experiencia, me he desempeñado en el área de minería no metálica acá en Costa Rica, en la exploración y explotación para oro. Y bueno, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con la naturaleza, me encanta investigar, me encanta saber sobre los fenómenos de la Tierra. Y cuando iba a entrar a la universidad, le comenté a mi hermano que estaba terminando de estudiar geología, que me gustaba y me interesaba la geología, y bueno, y él terminó de decidirme y de motivarme, y la verdad que fue la mejor decisión, porque me encanta la geología, la verdad. ¿Ve esta con una hoja? A diferencia del yacimiento de oro de placer que encontramos aquí en la península de Osa, este material lo tenemos que extraer de la veta. Extraemos la veta y lleva un proceso de quebrado y molido y molienda para poder soltar el mineral, ¿verdad? Hola, soy Paola Vega y trabajo en nanotecnología. En realidad, decidir estudiar física quería decir que iba a dar clases en un colegio. Ahí fue donde mi mamá me dijo, ¿y es realmente eso lo que quieres? Entonces yo le dije, bueno, tienes razón, entonces voy a buscar algo que tenga un campo laboral diferente. Entonces ahí fue donde conocí a un señor que es ingeniero en electrónica y yo le dije, yo quiero saber cuál es la ingeniería que tiene más física. Yo no quiero estudiar más estudios sociales, ni quiero saber nada de español, ni quiero saber, que conste que sí tengo buena ortografía, ¿verdad? Y yo quiero algo que tenga física especialmente, porque la química en su momento no me atraía tanto. Entonces él me dijo, bueno, le dije yo, y matemática. Entonces me decía, de todas las ingenierías, la que tiene más contenido que quieres de física y matemática es electrónica. Pero me aceptaron en una nueva maestría que se llama todavía microelectrónica y microsistemas. Cuando llegué ahí, me di cuenta que eso era realmente lo que yo podía hacer mejor, y tanto por lo que había aprendido en el TEC, en el bachillerato, como lo que a mí me gustaba. Después resulta que la microelectrónica y los sistemas microelectromecánicos, que es lo que estudié, los microsistemas se van haciendo cada vez más pequeños, y conforme se van haciendo cada vez más pequeños, entonces vamos entrando a la nanotecnología. Lo interesante tal vez fue la reacción cuando yo dije que iba a estudiar electrónica. Mi papá no estaba de acuerdo, mi abuelita paterna, bueno, al final después dijo que yo era muy inteligente porque había estudiado una carrera para hombres, ¿verdad? Por supuesto que ella no lo decía con ninguna mala intención, ¿verdad? A su manera de ver las cosas de ese momento y con el contexto en el que ella vivió, pues era lógico pensar que ella lo viera así. Después mi mamá estaba muy contenta porque ella sentía que ese era un campo en donde laboralmente había muchas oportunidades, y un campo donde ella sentía que yo podía explotar mis habilidades, que eran principalmente en ciencias y matemáticas. Un geólogo puede dedicarse también a lo que yo hago aquí, por ejemplo, que es minería no metálica, que es la extracción, el aprovechamiento de un recurso mineral, que en este caso son rocas volcánicas. Tenemos una estructura volcánica pequeñita que es como un domo, y este material, que son unas dacitas en términos, digamos, técnicos, lo que hacemos es extraerlas para producción de lastre para mantenimiento de caminos, y también parte de estos materiales se utilizan para hacer rellenos en obras de construcción. Y entonces mi trabajo acá tiene que ver con la supervisión técnica geológica
de cómo se extrae el material, de que se haga de forma eficiente, racional, con cuidado en el tema de la seguridad, de la estabilidad del material, de incluso la seguridad de los trabajadores y el cuidado al ambiente, ¿verdad? Y ese es un tema que también, pues, también toca y toca que cuidar mucho, ¿verdad? Este instrumento, el GPS, lo que nos ayuda es a ubicarnos geográficamente en el punto en el que estamos, y le podemos también pedir las coordenadas geográficas para ubicar el punto en un mapa. Y esta es una brújula que nos ayuda, pues, a ubicar el norte, pero además que eventualmente también nos puede ayudar a medir inclinaciones de planos de rocas o de fallas. Y la lupa, que también nos ayuda a identificar de forma macro los tipos de minerales que conforman la roca o el mineral o el material que estamos aprovechando. La nanotecnología es como, no sé si recuerdan el juego que llaman Lego, de ir armando edificios, estructuras, cosas con piecitas más pequeñas. La nanotecnología sería algo así, es el Lego de la naturaleza, porque lo que se hace con nanotecnología es que ahora las piecitas de Lego son átomos. Entonces, con los átomos lo que hacemos es ordenarlos de cierta forma para lograr propiedades que queramos. Bueno, este es un modelito que tenemos molecular de cómo sería un nanotubo de carbono, muy cortito, ¿verdad? Porque son muy largos, pero aquí lo que tenemos es que cada uno de estos sería un átomo. Entonces lo que hacemos nosotros es armamos o desarmamos según lo que queremos hacer. Si yo desarmo esto y lo extiendo así, y lo hago una hoja, lo extiendo completamente, entonces lo que tengo es grafeno, y grafeno tiene propiedades diferentes. Si nosotros tomamos estas pelotitas y las desordenamos los átomos, entonces tenemos el carbón, que es el que usamos nosotros para las fogatas. Si empezamos a ordenarlas, entonces tenemos grafito, y el grafito para el lápiz. Y la idea es utilizar esto en varias aplicaciones. ¿En qué utilizamos? Bueno, por ejemplo, nanotecnología se utiliza para crear circuitos integrados. Esto que vemos acá es lo que se conoce como una oblea de silicio. El silicio se extrae de la arena. Entonces lo que tenemos aquí, cada uno de estos cuadritos son circuitos electrónicos, se llaman circuitos integrados. Cuando nosotros tenemos estos cuadritos, una vez que han sido fabricados, esto no se fabrica aquí en Costa Rica porque requiere fábricas, o sea, inversiones multimillonarias en miles de millones de dólares. Y tomamos cada uno de esos cuadritos y entonces los ponemos acá. Esto, cuando lo tapamos y lo ponemos en una tarjeta de una computadora, en una tarjeta electrónica de un celular, de un equipo biomédico, estos son los circuitos que hacen que esos aparatos funcionen. Y aquí tenemos otro ejemplo. Esto que tenemos acá es lo que se conoce como una etiqueta inteligente. Esta etiqueta en el centro tiene algo que se ve como un puntito, y ese puntito es el circuito electrónico que guarda toda la información de quiénes somos, si podemos entrar o no entrar a un lugar, nuestra identificación, y con esto, cuando lo ponemos en tarjetas, es con lo que podemos entrar. Obviamente, si hablamos de la minería, incluyendo la minería de los metales, en la historia, digamos, de la civilización ha sido básica, ¿verdad?, para el desarrollo de nuestra civilización, la minería principalmente de los metales, el hierro, el cobre, el plomo, el zinc, el oro, ¿verdad? O sea, cómo nuestra civilización moderna también es cada vez más dependiente del aprovechamiento de esos recursos, ¿verdad? Porque sin el aprovechamiento de esos recursos no tendríamos la materia prima que necesitamos para la construcción, para la industria, para la producción, qué sé yo, incluso la construcción de casas, edificios, carreteras, puentes, todo eso se hace a base de materiales agregados para la construcción, que es materia prima minera, ¿verdad? En la electrónica desde hace mucho tiempo se empezó a miniaturizar. Si nosotros recordamos cómo eran los radios antes, mi abuelo tenía un radio que era como el tamaño de un escritorio. Y ahora en cualquier celular tenemos un radio, en los reproductores de MP3 tenemos un radio. Y eso es porque logramos hacer que
los transistores, que son las partes con las que hacemos los circuitos electrónicos, se pudieran hacer tan pequeños que los circuitos se pudieran reducir y tuviéramos aparatos más pequeños. Ahorita, por ejemplo, dentro de cada uno de estos cuadritos puede haber miles de millones de transistores. También es importante para nosotros saber tanto lo que podamos aprovechar en el campo de la salud como en el campo agrícola, también a nivel industrial, lo que nosotros podamos lograr en reforzamiento de materiales puede hacer que nuestros productos nacionales sean más competitivos. Y también es importante que haya formación en nanotecnología porque nosotros podemos desarrollar productos o podemos decidir no hacerlo, está en nuestras manos. Pero sabemos que a nivel mundial otros lo están haciendo también. Entonces en algún momento van a llegar a nosotros productos que tengan nanotecnología y necesitamos personal preparado que nos pueda decir si ese producto es seguro, si ese producto realmente hace lo que dicen que hace, porque puede ser que nos estén vendiendo algo que diga que tiene nanotecnología y no tiene eso o no hace lo que debería hacer. Si nosotros no tenemos las personas preparadas, vamos a recibir eso, lo vamos a usar sin saber qué estamos haciendo y pues eso nos podría traer consecuencias incluso negativas. Si vemos el panorama en términos, digamos, de la población mundial, cada vez somos más en el mundo, entonces hay una demanda bastante fuerte. Conforme crece la población, obviamente crece exponencialmente la población, pero exponencialmente también crece la demanda sobre los recursos minerales, ¿verdad? Por ejemplo, en las sociedades más primitivas, al aumentar el grado tecnológico, se pasaba de la edad de la piedra al cobre y de este al bronce hasta llegar finalmente a la del hierro. En la sociedad actual, los recursos minerales y energéticos constituyen el principal motor para el desarrollo. En la vida de una persona moderna actualmente, durante todo su periodo de vida va a requerir un total de 2.9 millones de toneladas de minerales, metales y combustibles. Por ejemplo, en la vida de la persona estaría necesitando alrededor de 31.779 libras de sal, 1.1 millones de libras de roca, arena y grava, 79.499 galones de petróleo, 932 libras de cobre, 1.383 onzas troy de oro. Por poner un ejemplo para que tengamos una idea de cómo la vida moderna depende de la extracción mineral. Entonces, ¿cómo hacer que la minería y que la actividad minera sea sostenible? Es un reto. Es un gran reto para los geólogos, para los desarrolladores, para los políticos de nuestros países y a nivel mundial para todos, ¿verdad? Porque no podemos degradar nuestro ambiente, eso lo sabemos y sin embargo hemos llegado a un punto crítico, ¿verdad? Lo sabemos, entonces, ¿cómo hacer que la minería sea sostenible? Hacia ahí vamos, ¿verdad? Las mujeres no saben qué es exactamente electrónica. Me imagino que algunas se imaginarán ambientes industriales muy pesados donde no necesariamente uno quisiera estar, ¿verdad? Entonces, por ese lado tal vez, aunque ahora con la llegada, en su momento con la llegada de Intel y demás, hubo pues sí un poco más de conciencia de que había otro tipo de industria, que no era esa de andarse llenando de cosas, no es tampoco el taller de electrónica donde uno está soldando y haciendo cosas que ellas asocian típicamente con los hombres, ¿verdad? Porque es lo que han visto que los hombres hacen, no porque solo ellos lo puedan hacer o porque hay alguna razón para eso. Bueno, cuando yo entré a la carrera de geología, la verdad que no tenía una idea, ¿verdad? Que era una carrera realmente más para hombres que para mujeres, porque tradicionalmente se piensa que el trabajo de campo es más duro, y también de alguna manera cuando uno tiene familia que atender, entonces también es un poco más difícil. Pero bueno, yo creo que por mi experiencia, ¿verdad? Estudiar geología o ser geóloga ya como profesional es una carrera que sí ha sido tradicionalmente más para hombres, ¿verdad? Pero
en realidad, pues para mí no hay ninguna diferencia, o sea, tanto un hombre como una mujer podemos desempeñarnos de forma muy bien en la geología. En nanotecnología es interesante porque al ser una tecnología donde convergen varias disciplinas, entonces tenemos química, tenemos física, tenemos ingeniería, tenemos biología, entonces la parte biológica, la parte química, ahí hay normalmente más mujeres, entonces se ve como un poco más, podríamos decir, variado el panorama, ¿verdad? Entonces hay más compañeras. De hecho, en el programa de nanotecnología del TEC estamos más o menos mitad y mitad. Es interesante, pero la mayoría de las mujeres están en las áreas de biología y de química. Sí, he tenido algunas, digamos, experiencias que pueden haber sido un poco desagradables, ¿verdad? De un poco la actitud. A veces los compañeros, cuando fui estudiante, los compañeros tienden a cuidarlo a uno, a estar muy pendiente, ayudarle a uno cualquier cosa en una quebrada para cruzar, siempre muy amables, pero ya en el campo profesional y a nivel de, digamos, tanto de colegas en algunos casos, ¿verdad? Como incluso desarrolladores de proyectos, clientes con los que uno trabaja, le toca a uno necesariamente que lidiar con algunas dificultades, ¿verdad? Que básicamente es la forma en que nos relacionamos hombres y mujeres en relaciones, digamos, interpersonales. Entonces tiende a darse cosa que a mí, o sea, tiende a darse un fenómeno que es como que, digamos, los clientes a veces te tratan con una confianza y con una cierta falta de respeto, ¿verdad? Porque sos mujer. Bueno, aquí en el TEC no sentí ninguna discriminación cuando estaba estudiando. Los profesores fueron muy abiertos y decían, qué bueno, más muchachas en electrónica, es que nosotros queremos, ¿verdad? Que haya más muchachas, ¿cómo es posible que las muchachas no se decidan por estas carreras? ¿Por qué no? ¿Verdad? Y sí les agradezco muchísimo a todos ellos que nunca hubo discriminación en el sentido de que usted no conteste o usted no sabe o algo así. No solamente no hubo eso, sino que hubo un incentivo de tratarlo a uno igual que los otros compañeros, de considerarlo en las discusiones, de decir, ¿vos qué pensás? O tratar de responderme esto, y si uno no podía, bueno, igual, parte sin novedad. Para mí personalmente ha sido difícil de manejar porque a veces se creen con derecho para gritarte porque vas por un cheque y vas a exigir tu pago y si no lo tienen entonces se enojan, pero también creen tener derecho, ¿verdad?, de gritarte o de tratarte mal o incluso a veces hasta de faltarte el respeto, ¿verdad? Entonces esa es una parte de la experiencia que ha sido difícil, pero también con los años uno va aprendiendo a manejarlo. Sí, cuando salí del país, sí observé, había un profesor, los demás no había ningún problema, que particularmente tenía como un gusanito que no le caían muy bien las mujeres, digo yo, y que sí me hizo pasar una situación bastante incómoda. Fue difícil para mí porque yo sentía que no me podía defender, yo estaba apenas aprendiendo el idioma y el profesor decía en comentario de un proyecto que las mujeres y las vacas no eran tan diferentes. Entonces eso fue algo muy fuerte donde todos se rieron, por supuesto yo era la única mujer y en donde yo llegaba y decía, ¿qué problema? Si yo voy y denuncio esto nadie me va a creer porque yo todavía no puedo expresarme bien en el idioma, entonces van a creer que yo entendí mal lo que él quiso decir. Pero yo entendí muy bien lo que él quiso decir, entonces yo dije, bueno, no puedo hacer nada, pero sí obviamente no me hizo sentir bien, especialmente eso del hecho de sentirse uno indefenso. Ahora yo pienso, ya con más años, ¿verdad? No importa, yo debía haberlo hecho porque aunque me dijeran, pero seguro usted se confundió, por lo menos el hecho de que le hubieran llamado a él la atención de que usted dijo eso, o sea, de que hay alguien que está indicando que si él lo dijo que es un comportamiento inadecuado, le hubiera servido a él para corregir su comportamiento, ¿verdad? Y entonces me pongo a pensar cuántas cosas se callarán, porque pensamos que no nos van a creer, cuántas cosas porque son difíciles de probar, porque es cierto, a veces a uno le pasan cosas que es difícil de probar, como voy a demostrar yo esto, aunque yo sé qué es lo que está pasando. Sin embargo, en la medida de lo posible uno debería atreverse a decir estas cosas para crear conciencia en las organizaciones de que la gente tiene que aprender lo que hace y lo que dice, tiene sus consecuencias y tiene que saber dónde están sus límites de respeto hacia los demás. Mi nombre es Carolina Fon,
Mi nombre es Natalia Fung y voy al Colegio San Clair y estoy en 5º año. Mi mamá es geóloga, pero ella nos había contado que ella empezó con otra carrera y que después se dio cuenta de que la vocación de ella era la geología. Y que es como muy difícil porque, bueno, a pesar de que en Costa Rica dicen que no existe como el sexismo ni tipos de discriminación de géneros, igual en el ámbito laboral, por ejemplo en la geología, sabemos que las personas prefieren contratar a geólogos a pesar de que tengan pocos estudios o poca experiencia laboral, en vez de contratar a una mujer con títulos, como por ejemplo mi mamá, y que tenga mucha experiencia laboral y manejo de idiomas y todo. A mí me parece muy bien que esté haciendo su trabajo de geología porque ella nos enseña las rocas que nos trae y nos las muestra y todo, y también porque a veces en algunas materias nos dan como esos temas que ella da y eso nos ayuda. Para mí como profesional independiente y también como madre, digamos, divorciada con 2 hijas, el ser profesional independiente a mí me ha permitido también tener cierta flexibilidad para poder atender a mis hijas. Y digamos que la estrategia, por decirlo de alguna manera, que yo he utilizado en la crianza de mis hijas es hacer de ellas también personas independientes. O sea, personas que yo no tengo que estar encima de ellas para que estudien y para que se hagan cargo de sus deberes, tanto de estudio como de la colaboración en la casa. Cuando yo estaba estudiando en el TEC, yo decía, no, es que hijos no, me va a costar mucho, ¿verdad? Y con el trabajo y demás. Yo no quería que algún día yo le reclamara a mis hijos, por ustedes yo no tuve un doctorado, por ustedes yo no logré esto, por ustedes yo no logré lo otro. Entonces yo dije, no, voy a hacer primero esto, voy a darme mi oportunidad. Terminé, gracias a Dios todo salió bien, ¿verdad? Regresé, y cuando regresé, el mismo año que regresé, entonces ya, ahora sí pude cumplir mi otro sueño, ¿verdad? El otro gran proyecto de investigación que era ser madre, ¿verdad? Porque se aprende todos los días, es increíble. Ellas mismas también reconocen el esfuerzo que yo hago, también porque es un esfuerzo realmente grande, porque además pues yo no tengo una empleada que me ayude en la casa, entonces también y en las noches uno ahí hasta tarde haciendo los deberes del hogar y de alguna manera el trabajar de forma independiente también me ha permitido, y para mis hijas, digamos, ser, por decirlo de alguna manera, un modelo, de hecho ellas lo reconocen así y ellas me lo han exteriorizado. O sea, yo cuando sea grande quiero ser como mami, que sea una mujer independiente, una mujer trabajadora y también luchadora, pero sí ha sido muy difícil. Ha sido muy difícil, un esfuerzo muy grande, porque también en los momentos en que no ha habido trabajo, ¿cómo hacer para salir adelante uno solo con los hijos, verdad? Átomos. ¿Y estos? Enlaces. ¿Y todos juntos? Moléculas. Muy bien. Y después lo difícil fue la incorporación, la reincorporación, porque entonces tenía a mi hija pequeñita y tenía que atenderla y tenía que cumplir siempre con lo mismo que estaba haciendo en el TEC. Pero ahí yo tuve la grandísima bendición de contar con un esposo que me ayudaba, nos turnábamos para cuidar a mi hija. O sea, sin la ayuda de él no hubiera sido posible, porque mi familia tiene sus propias ocupaciones y su propia dinámica y no podían estarse trasladando para ayudarme y demás. De su trabajo, básicamente que ella es tesonera y que le gusta profundizar, no es superficial para nada en las cosas que hace, y la manera que tiene precisamente para hacer esto es básicamente con mucho ahínco y con mucha dedicación, porque la disciplina de ella no es una disciplina sencilla, tiene una gran cantidad de aristas, tiene una gran cantidad de detalles, y especialmente multidisciplinaria con otras disciplinas. Siento que he hecho cosas que había que hacer, que eran importantes para el país, que las hice. Ahora voy a hacer otro tipo de cosas que también son importantes para el país, ¿verdad? Y es concentrarme ahora sí en estar más, digamos, por decirlo así, más concentrada en el laboratorio, en el trabajo de investigación, y las otras cosas que ya hice, ya irlas heredando a otras personas para que las retomen. También porque es importante para mí no desactualizarme,
y tratar de seguirle el pulso a nivel mundial. Pienso que ya hice una pausa suficiente como para que mi hija ya tenga una cierta edad que me permita desplazarme con ella más fácilmente y demás, entonces ya quiero entrar en esa nueva etapa. Bueno, yo estoy feliz así como estoy, con lo que he alcanzado hasta hoy y muy contenta también a nivel personal. El plan futuro que tengo es tener mi propio proyecto, así de desarrollar un proyecto en el campo también, y en eso estoy, ¿verdad? Ahí voy pasito a pasito, porque si algo tengo es que soy muy organizada, entonces tengo un objetivo, así que pasito a pasito ahí uno va concretándolo, ¿verdad? Ese es como digamos, como el mayor logro que yo quisiera alcanzar como profesional, es tener mi propio proyecto.